el poder de la lengua. El jueves pasado, creo que fue el jueves, ¿verdad? Que comenzamos este tema, el poder de la lengua. Ya lo inicié el jueves pasado, voy a continuar hoy domingo. Usted puede ir a la página de la iglesia Cristiana Resplandor, y allí puede encontrar la primera parte que ya iniciamos de este tema, el poder de la lengua. Y después de una introducción que hicimos, me estoy refiriendo ahora, hermano, a algunos aspectos que tienen que ver con respecto al tema. Existen pecados que la Biblia nos enseña con respecto a la lengua, al hablar, y son pecados, hermanos, que debemos erradicar de nuestra vida como iglesia. Así que por esa causa yo voy a seguir nombrando o tratando alguna de esos pecados de la lengua o de nuestro hablar, y vamos a meditar, hermano, de manera muy seria, porque la palabra de Dios nos invita a ello, a erradicar hábitos que todavía quizá hay en la vida de nosotros como creyentes. El jueves pasado comenzamos ya abordando el punto número 1, hablando acerca de la mentira, uno de los pecados que debemos de erradicar de nuestra vida, la mentira. Y comenzamos a abordar el tema de la murmuración como punto número 2. Ahí comenzamos este tema. Así que voy a continuar acerca de la murmuración. Según la Biblia, se refiere a hablar de alguien a sus espaldas, a través del chisme y de la crítica. Fíjese, hermano, cómo un pecado trae otro. Y hay un efecto, hermano, donde el pecado, cuando llega un pecado a la vida de una persona, generalmente un pecado trae el efecto de traer otro pecado, y ese trae otro pecado. Por eso la Biblia nos insta tanto al hecho, hermano, de apartarnos de muchas cosas que erran la voluntad del Señor. Yo siempre he pensado en el ejemplo de David, el rey David, cuando pecó, que miró a aquella mujer Betsabé desde su lugar y la vio a lo lejos. Dice la Biblia que la vio desnuda, y entonces la codició, y de la codicia pasó al adulterio, y del adulterio pasó a la mentira, y pasó a la muerte, a matar. Entonces fíjese cómo desencadenó un pecado a otro pecado. Y lo que estoy leyéndole aquí acerca de la murmuración, dice que murmurar es hablar a espaldas de alguien, o sea, cuando no está. Y lo hacemos a través inclusive de críticas y de chismes. Entonces fíjese cómo el pecado de la murmuración trae otras cosas más. Hablar mal de alguien sin que esté presente, sin que se pueda defender esta persona, o que esta persona pueda dar sus razones. Eso es murmurar. Y estoy seguro, hermano, que eso es algo que se presenta en medio del pueblo de Dios. Y estoy seguro que muchas veces hemos caído en el tema de la murmuración, y a veces lo hemos pasado por alto, porque somos muy dados, quizá los cristianos, a relacionar el pecado simplemente con adulterar, con matar, con tomar bebidas alcohólicas, con fumar, con bailar, robar, con lo que es obvio. Pero no nos damos cuenta que muchas veces, hermano, hay conductas, hay comportamientos que Dios no, hermano, se agrada en ello. Y uno de esos temas es lo que estamos viendo acerca de la lengua, la mentira, la murmuración, el hablar a espaldas de otra persona, hermano, sin darle la oportunidad de que esa persona se pueda defender o pueda dar razones, quizá de algo que haya hecho malo. Hablar de la murmuración es contar algo malo
que alguien hizo sin que esté presente y hablamos, hermano, de esa persona. Es un acto que es visto como un pecado, aunque usted no lo crea, porque este pecado, esta conducta va en contra, hermano, de la confianza y de la unidad de la iglesia. Esto rompe la unidad de la iglesia. Esto socava, hermano, la unidad de la iglesia. Esto contrista al Espíritu Santo, porque fíjese que después de estar hablando de alguna persona, quizá con razón, pero hablando a espaldas de esa persona, con uno, con otro y con otro, está contaminando la congregación. Y después pretendemos que Dios nos bendiga con su presencia, que Dios nos bendiga con su gracia, que las reuniones de culto, por ejemplo, estén llenos de la gloria de Dios y que el poder de Dios se esté moviendo de tal forma que nuestras vidas están cada día siendo cambiadas y transformadas y nosotros estamos creciendo espiritualmente. Y todavía muchas veces preguntamos por qué Dios no nos visita, o por qué nuestra vida aún permanece de esa manera, o por qué la iglesia no crece espiritualmente. Y comprenda usted que iglesia es cada persona que se congrega, usted y yo. Y pasamos por alto cosas como estas, hermano. Pretendemos que Dios se mueva en un lugar, nos bendiga en gran manera, Dios nos sane nuestra alma cada vez más, nuestros cuerpos sean sanados. Queremos ver la provisión y el favor de Dios en todas las cosas. Y venimos delante de un Dios santo, pretendiendo agradarle y que su presencia inunde nuestras vidas cuando sabemos que tenemos pecados, hermano, evidentes delante de la presencia de Dios. Que somos mentirosos, que no somos genuinos con nuestra relación con nuestro hermano, le hacemos el pasar. Como dice el dicho por ahí, lo mastigo pero no me lo trago. Y eso es mentira, porque estamos demostrando una falsa hermandad, una falsa aceptación, y eso es mentira. Hablamos con el hermano que no nos cae bien, por decirlo de esa manera, y cuando hablamos no hablamos verdad con él. Le decimos que lo amamos en Cristo y estamos hablando mentira, no estamos hablando verdad, porque la Biblia dice que amemos a nuestro hermano y nuestro amor no sea de lengua solamente. Entonces mentimos, murmuramos, llevamos a cabo, hermano, conductas que no agradan al Señor. En la Biblia encontramos ejemplos acerca de este aspecto. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 y 2, hay una situación que usted ya ha escuchado en alguna ocasión acerca de lo que ocurrió con María y Aarón, los hermanos mayores de Moisés. Al parecer Moisés era el hermano menor de esta familia. 3 hermanos: Aarón, María y Moisés. Moisés era el hermano menor, pero Moisés había sido el hombre que a Dios le había placido escoger de esa familia para que fuera su siervo, su ministro. Y la Biblia dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Versículo 1 del capítulo 12 de Números dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Versículo 2, decían: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Fíjese que la murmuración fue oída por Dios. Cada vez que usted y yo nos prestamos para hablar del hermano a espaldas del hermano, Dios lo oye. Aquí la escritura dice: y lo oyó Jehová. ¿Quién sabe qué pasaría? Creo que entre muchas cosas
el celo se hizo presente en la vida de estos dos hermanos, que eran también servidores del Señor. Aarón era el sumo sacerdote, ¿verdad? Quizá el celo fue una de las cuestiones que resaltaron en la vida de ellos, en su conducta. Pero humanamente hablando, pensando aquí humanamente, simplemente, quizá partió también del hecho de que ellos se olvidaron que aunque Moisés era su hermano menor, Moisés era el hombre que Dios había escogido. Es muy común que los hermanos mayores tomen represalias contra los hermanos menores, los regañan, ¿verdad? Porque es el hermano menor. Entonces el hermano mayor viene contra el menor y lo regaña, le llama la atención. A veces hay hermanos mayores que le pegan a los menores y como es el chiquito, el pequeño, entonces no sé, estoy pensando solamente humanamente, estoy pensando, quizá de alguna manera ellos se sintieron con ese derecho de tomar, de hablar contra Moisés, de juzgarlo por lo que había hecho. En primera instancia, la Biblia dice que quizá la razón fue de que ellos murmuraran contra Moisés, de que él tomó una mujer cusita, una mujer que no debía tomar quizá. Pero fíjese cómo a partir de esto salió a relucir el celo, porque el versículo 2 dice que ellos decían: solamente por Moisés habla Jehová. Entonces hubo un celo que salió a relucir de los hermanos mayores con su hermano menor. A veces eso sucede también alrededor de nosotros hoy en día, ¿saben? Hoy en día Dios en la familia quizá escoge a alguien para que le sirva con un ministerio, y a veces la misma familia se olvida de quién es ese familiar que tiene al lado, ¿verdad? Se olvida de que es, aparte de que es su hermano, el que vio crecer y con el que se crió y se levantó, es su familiar. Ahora ese hombre o esa mujer es una mujer de Dios, es un hombre de Dios, y no podemos equivocarnos. Comúnmente puede pasar. Amén. Y esto le pasó a María y Aarón. Ellos se olvidaron de que Moisés, aunque era su hermano menor, Moisés era el hombre que Dios había escogido. Y murmuraron contra Moisés. Y no solamente por la mujer que había escogido, sino porque ellos tenían celo en su corazón. He ahí, hermano, un motivo, una razón por la cual mucha gente puede murmurar a espaldas de otros, porque tiene celo de ese hermano, de esa persona. Pero lo más grave de esto, y que la Biblia nos lo deja ver literalmente, porque no sé si su Biblia lo dice, Números 12:2, la última parte dice: y lo oyó Jehová, el Señor lo oyó. Así que, hermano, pongamos los pies sobre la tierra y seamos conscientes que al Dios que le servimos no es un Dios inerte, de madera, que tiene pies y no camina, como dicen los salmos, que tienen manos y no toman, tienen ojos y no ven. Yo no he visto la apariencia de Dios y nadie la ha visto, pero la Biblia habla de Dios a veces dándole la apariencia de la que tenemos nosotros, y la Biblia usa términos como los ojos de Jehová, los oídos del Señor. Entonces todo eso nos da una idea, hermano. Quizá Dios lo ha hecho con la intención de que nosotros de alguna manera en nuestra humanidad podamos tener la certeza o la idea clara de que a Dios nada se le escapa. Nadie ha visto a Dios, yo no lo he visto, para decir que Él tiene en sí la forma humana que nosotros tenemos. ¿Comprende? Pero la Biblia dice y habla y se refiere a Dios en términos que nosotros quizá podemos entender y comprender, que Dios está al tanto de todas las cosas y por tanto Dios todo lo ve. Lo que nos da a pensar y decir: Dios tiene ojos, Dios habla, o sea, Dios tiene boca, Dios oye, tiene oídos. La tierra es el estrado de sus pies, dice la Biblia. Dios tiene pies.
pero nadie ha visto a Dios realmente. Yo diría de alguna manera que en ese aspecto para nosotros Dios, en ese aspecto es un misterio. Yo no podría enseñar esto como doctrina, enseñárselo a usted como doctrina, porque realmente la Biblia no lo dice. Si la Biblia dijera, y Dios es así, de esta manera, y lo describiera, pero a Dios nadie lo ha visto. Pero Dios, hermanos, se aseguró de que nosotros pudiéramos entender de alguna manera, por nuestra humanidad, de qué forma Dios está al tanto de todas las cosas. Y Él es omnisciente y todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe. En Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, vaya al Nuevo Testamento, el versículo 11. Aquí en mi Biblia hay un título que dice: ¿quién eres para que juzgues? En mi Biblia lo dice así, no sé cómo lo dirá en la suya, pero hay un título allí, un subtítulo que dice: ¿quién eres para que juzgues? En forma de pregunta. Y el versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago aborda el pecado ahora, hermano, desde un espíritu de crítica y de hablar mal del hermano. Y tenga en cuenta, cuando yo le hablo de esta manera, que Santiago aborda este pecado ahora desde un espíritu de crítica, no le estoy hablando de un demonio, porque Santiago no está hablando aquí de un demonio. Está hablando de la intención del corazón de una persona que tiene un espíritu de crítica, tiene la crítica ahí, critica todo. Es su ánimo. Cuando dice la Biblia aquí, cuando digo que aborda este pecado ahora de la murmuración desde un espíritu de crítica, no estoy hablando de eso. El asunto de la crítica y de murmurar es algo, hermano, que simplemente es algo de la misma carne de nosotros. El diablo lógicamente está allí para inflamar la lengua. Pero a veces como cristianos somos olímpicos, hermano, y que todo le echamos la culpa al diablo. Y no defiendo al diablo, pero la murmuración, la crítica, la mentira, a veces todo pecado que llevamos a cabo, toda conducta que llevamos a cabo, nos inventamos el demonio perfecto para eso. No, es que viene un espíritu de crítica y se me metió. Y entonces, empezando por eso, si se te metió, ¿cómo se te metió? ¿No se supone que el Espíritu Santo es el que está en tu vida? Y la tiniebla nada tiene que ver con la luz, y Cristo con Belial, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es que el Espíritu vino y entonces me habló no, hermano. Los demonios sí influyen, claro que sí. Influencia. Pero, hermano, las excusas muchas veces son perfectas simplemente para el hecho de que no tenemos dominio propio y no queremos obedecer al Señor. Porque la instrucción de las escrituras están allí. Y dice: no murmuren. Y es sencillo. Dice: no murmuren. ¿Qué es lo que se espera? Pues que no murmuremos. ¿Comprende? Entonces, hermano, se supone que tenemos al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos da en ese aspecto a nosotros, hermano, la capacidad de no dejarnos vencer por nuestros propios deseos, por las concupiscencias. De ahí que la Biblia nos insta por eso a que oremos constantemente, tengamos comunión con Dios, con las Escrituras, con su palabra, y que oremos para que no seamos tentados y no caigamos en la misma tentación de nuestra propia carne o las tentaciones que el mismo Satanás desde fuera lógicamente puede traer.
Pero no podemos pensar que cada pecado que cometemos, cada falta que cometemos, hermano, involucra a un demonio. Amén. Porque a veces eso se convierte realmente en la excusa perfecta para salirnos por la tangente y librarnos de la responsabilidad que tenemos de comportarnos de la manera como Dios nos dice que nos comportemos. Por eso es que Pedro decía: sean santos en toda su manera de vivir. Y eso es algo que nos lo está colocando a nosotros mismos como responsabilidad. Sean santos en toda su manera de vivir. Está diciendo: vivan apartados como gente que Dios ha apartado para Él o para una vida nueva que ahora ustedes deben de vivir. La murmuración insinúa una actitud de descontento o queja de manera oculta o privada, pues se hace a espaldas, ¿verdad?, de otra persona, en lugar de abordar los problemas de manera abierta y constructiva. Si tengo algo contra determinado hermano, determinada persona, es mejor, hermano, tomar o abordar el problema de manera directa. Antes de llegar a caer en tal situación, es bueno que nos hagamos 3 preguntas. La primera es pensar: ¿qué bien me puede hacer a mí tomar esa actitud? ¿Qué bien me trae el que yo participe de la murmuración? ¿En qué me edifica? ¿En qué me hace crecer espiritualmente? ¿En qué posición me pone para con Dios? ¿Hallaré gracia delante de los ojos de Dios si participo de la murmuración? ¿Qué bien me hará? Lo segundo es que ¿qué bien le hará a tu hermano con el cual has invitado a murmurar de ese otro hermano? ¿Qué bien le hace a ese hermano que tú lo llamas y le dices: mira, pasó esto, mira que el hermano fulano esto y esto? ¿Qué bien le haces a tu hermano cuando la Biblia dice que tenemos, hermano, que edificarnos antes los unos a los otros? Y usar palabras que sean palabras que lleguen a la vida de esa persona y le sumen, sazonada con sal, la necesaria para la edificación de ese hermano. Pero si lo que le llevo es murmuración, entonces ¿qué bien hace a tu hermano? Y lo tercero es: ¿qué gloria hay para Dios en esto? ¿Qué gloria le das a Dios? Si se supone que ahora vivimos para la gloria de Dios y la Biblia dice: todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, hermano, murmurar de otra persona no glorifica a Dios. Y ruego al Señor su misericordia con mi propia vida, conmigo mismo. Porque cuántas veces, hermano, hemos llegado a caer en eso sin darnos cuenta. Caemos. Y en eso tenemos pecado. Y es más grave aún porque somos conscientes, hermano, como hijos de Dios, de esto, de lo que quizá mucha gente que no conoce a Dios no es consciente. Quizá no lo es, aunque le aseguro que la gente sabe lo que hace. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él puso en nosotros, de alguna manera, su ley está aquí en nosotros, hermano. Tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero esto, con respecto a los hijos de Dios, nos hace, yo diría, mucho más responsables, porque se supone que tenemos la gracia de Dios y Dios nos ha capacitado para vivir una vida agradable a Él. Amén. Sin duda, si usted y yo miramos el contexto de ese capítulo 4,
hermano, de donde viene hablando Santiago acerca de la murmuración. La advertencia contra la murmuración está relacionada con guerras y peleas. Como dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice Santiago. ¿Por qué Santiago, dentro de lo que viene hablando, involucra el tema de la murmuración? Hermano, porque simplemente la Biblia nos deja ver que hay un contexto de esto que él viene hablando, y quizá lo viene, hermano, involucrando desde el mismo hecho de las guerras y los pleitos, las divisiones que hay entre nosotros, el hecho de que le damos rienda suelta a nuestras pasiones. Porque nos encanta hablar del otro, pero nos molesta que hablen de nosotros. No hagas lo que no quieres que te hagan, dice la Escritura de alguna manera. Y cuando hay guerras, hay pleitos, hay dificultades en medio de la congregación, entre hermanos, hermano, esa guerra, ese pleito, esa diferencia, sin más ni más, va a llevar a la murmuración en algún momento. Va a llevar a la mentira en algún momento. Porque hay guerra y hay pleito contra el hermano. Y la Biblia dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y estar en paz con todos los hombres involucra a todos los hombres. Ese todos los hombres es cualquier persona a mi alrededor. Mi esposa, el esposo, el hijo, el vecino, el hermano en la fe. Tales peleas siempre van acompañadas, hermano, de calumnias, de mentiras, de murmuraciones. La ley nos manda a amar a nuestro hermano. ¿Amén o no amén? Amarás a tu prójimo, dice el mandamiento, como a ti mismo. Nos manda a amar a nuestro hermano, y no hacerlo nos pone en descontento con ella, con la ley. Nos pone en descontento con la ley y nos pone en el hecho de que consideramos sin valor la ley. Quebrantar la ley significa tratarla con desprecio y considerarla que no es buena ni digna de obediencia. Usted me dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver la murmuración con la ley? La Biblia dice: no mentirás, dice la ley. Y de ahí se desprende, hermano, la murmuración, el detrimento, el perjurio, la calumnia. La ley nos manda a amar a nuestro hermano. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido e involucra el murmurar, porque murmurar no está bien. No proviene del amor, porque el amor no hace nada indebido. Quien critica a su hermano se coloca en una situación de juez en lugar de ser juzgado también por la misma ley. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser jueces de nadie, hermano. Se habla de hablar con juicio verdadero, y lo podemos hacer, pero la Biblia nos manda a hacerlo con mansedumbre, considerándose a usted mismo, no sea que usted esté en la misma posición del hermano. Y por eso creo que por allá en Gálatas dice que si a un hermano está mal, nosotros estamos llamados a restaurarle. Y lo hacemos con el justo juicio de Dios, con su palabra, pero lo hacemos en amor, no condenándole.
Porque a veces podemos usar la misma palabra, hablar verdad, pero hablamos verdad en el sentido de coger a esa persona y condenarla. Y usamos un tono de voz que no es el adecuado. Y antes que mostrarnos animando al hermano por su falta, aún hablando versículos de la Biblia y sabiduría, el corazón no es correcto. Yo puedo hablar verdad, pero ¿cómo hablo esa verdad? También. Normalmente cuando se juzga, no juzgamos, generalmente no se juzga con justo juicio. Mucha gente no lo hace. Hermano, solo Dios es superior a la ley, ya que Él la dio y Él es el que juzga por ella. Amén. Así que somos llamados, hermanos, a ser cuidadosos en esto. Solo Dios es superior a la ley. Y a Él le compete el hecho de juzgar por ella, porque la ley es de Dios, Él la dio. Por tanto, ninguno de nosotros, hermano, estamos llamados a tomar el lugar de Dios, usurpando su lugar para juzgar, quizá la manera de condenar al hermano. Si alguien ha murmurado, si alguien lo está haciendo mal, la Biblia habla de que nos levantemos los unos a los otros, nos exhortemos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra alguien, es mejor hacerlo directamente en su presencia y no estar, hermano, regando la mala semilla entre los hermanos. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 2 versículo 14, les dijo: hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. Mira que la Biblia nos manda inclusive a no discutir. Dice: no murmuren ni discutan. Y a veces nos vemos enredados en eso, hermano. Dice: no discutan, no pleiteen, hagan todo sin murmurar ni discutir. O sea que nosotros podemos hablar acerca de determinado tema sin airarnos, sin tener que gritar o discutir, pleitear. Está pasando esto y esto. ¿Qué razones hay de esto? No, es por esto y por esto y por aquello. Pero eso está mal, hermano. Sí, hermano, pero mira, esto aquí, allá. O no, estás equivocado, no está mal. Lo que pasa es que usted no sabe realmente lo que pasa. Y tomamos actitudes incorrectas con el hermano o con la situación que está ocurriendo. Y juzgamos por lo que vemos. Y ese juzgar generalmente es un señalamiento contra la situación o las personas involucradas. Y es mejor, hermano, hacerlo directamente, porque la misma escritura dice: no hagan las cosas murmurando, no murmuren, haced todo, escuche todo, haced todo sin murmuración. Fíjese que dice todo, hagan todo sin murmuración ni discusión, porque en medio de la discusión no falta la gritería. Y el mismo Efesios, creo que insta el apóstol Pablo diciéndolos a los efesios que se guarden de maledicencias, de griterías, de iras, de pleitos, que no conviene a santos. O sea, gente que ha sido apartada por el Señor. No conviene esa conducta
a los cristianos. Imagínense una casa que supuestamente son cristianos y los vecinos están ahí al lado, y en la mañana colocan música cristiana a todo volumen, glorificando a Dios. Santo, te amo, me postro en tu presencia, me rindo, Señor, santifícame, límpiame. Y en las horas de la tarde esos cristianos están gritando y pleiteando. No conviene a santos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? En Hechos de los Apóstoles surgió una situación, hermano, capítulo 6, Hechos 6, una situación de esta índole. Fíjese, la iglesia primitiva. Se supone que esta iglesia, la iglesia primitiva, nosotros cuando hablamos de la iglesia primitiva hablamos de gente, hermano, que el Espíritu Santo había descendido de una manera tremenda. Ellos habían visto como lenguas de fuego y hablaron en muchas lenguas, y el poder de Dios estaba a flor de piel, como dice el dicho, quizá más que hoy, hermano. La primera iglesia, la gloria era una cosa impresionante. Sin embargo, en el capítulo 6 de Hechos, versículo 1, dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, había mucha gente que se añadía, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Hubo qué? Hablaron a las espaldas ¿de quiénes? De los griegos, de los hebreos, perdón. Los griegos hablaron a espaldas de los hebreos. ¿Y qué dijeron? Que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esta fue la ocasión entonces para que se convocaran a la multitud de los discípulos, y entonces nombraron allí a los diáconos. Dice que 7 diáconos fueron nombrados. Pero fíjese la ocasión de dónde surgió, de la murmuración. ¿Por qué no fueron estos griegos a los hebreos? Le dijeron: mira, estamos viendo como que está pasando aquello. ¿Qué está pasando? Las viudas están siendo descuidadas. Hay viudas que están sin comer, sus hijos. Y hombre, vamos a ver qué hacemos. Hubieran dicho los hebreos, ¿no? Bueno, sí, vamos a arreglar. Pero no, primero hubo murmuración. Fíjese usted, hermano, el pecado por delante. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Murmuraciones o refunfuños. En Colosenses capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Leámoslo desde el 12. Pablo, hablando a los colosenses, les dice a los colosenses: vístanse pues como escogidos de Dios. O sea, en otras palabras, compórtense como gente santa. Amados, de entrañable misericordia. Miren lo que dice: que tengamos una misericordia, y que no sea cualquiera, no, una entrañable. Ve, desde acá. No una misericordia somera, superficial. No, sino que sea de las entrañas, hermanos, de lo profundo, verdadera. Dice: vístanse de bondad, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia. ¿Cómo? Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro. ¿Ve? Soportándose y perdonándose. La Biblia nos manda a soportarnos. ¿Por qué nos mandará a soportarnos? Porque somos defectuosos, hermano. Porque tenemos defecto.
Y si la murmuración llega a surgir, entonces debemos abordarla con entrañable misericordia, debemos abordarla con humildad y con mansedumbre hacia aquella persona que lo está haciendo. Y decirle: está mal. Y la estoy soportando. Si tengo queja contra otro, pues tengo que ir, hermano, con esta actitud, como un escogido de Dios, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, y con esas características abordar el asunto. Porque dice: si alguno tiene queja contra otro, hágalo de la manera como Pablo lo acaba de hablar, versículos 12 y 13, soportándose, hágalo con humildad, con misericordia, con paciencia. Si aquella persona no tiene paciencia, si la estás abordando con paciencia, con humildad, y ella se subleva y eso, lo mejor es quizá huir y decir: cuando esté tranquilo hablamos. ¿Cuántas veces usted se ha encendido con ese hermano? ¿Cuántas veces nos hemos encendido? Pero es que le estoy diciendo para que entienda. Pero es que sí, pero es que aquí, que allá. Y hermano, nos prendemos con él en lugar de... Se nos olvida la mansedumbre, ¿verdad? La entrañable misericordia se nos va. El soportarse se va para otro lado. Y nos encendemos. Y en las muchas palabras nos falta el pecado. Tales características, hermano, que le acabamos de ver desde el versículo 12, hacen que el creyente tenga que estar dispuesto a soportar las debilidades de otros y a perdonar incluso allí donde es justificada una queja, o sea, es verdadera. Yo estoy yendo con razón. La conciencia de haber recibido perdón por la gracia del Señor debe ser el motivo para que nosotros perdonemos también a los demás y soportemos también a los demás. Recordar la conciencia, el conocimiento. Conciencia es con conocimiento. El conocimiento que tengo ahora de haber recibido el perdón por la gracia del Señor Jesucristo, que murió en la cruz por todos mis pecados, por todas mis malas conductas. El que yo tenga esa conciencia de que yo también era así, es lo que me debe llevar a soportar y a perdonar a ese hermano que en esa ocasión quizá está tomando una actitud que no es concordante. Pero qué duro es poder reconocer nuestros propios errores, ¿verdad? David dijo: qué duro, Señor, reconocer nuestros propios errores. Y por eso David le rogaba a Dios diciéndole: Señor, líbrame de las soberbias, porque las soberbias son cosa tremenda, hermano. La soberbia no nos deja quedarnos callados. Qué difícil es cerrar la sin hueso, hermano. Cerrar la boca para que la sin hueso. Nos pica la lengua, ¿verdad? Cuando alguien nos está hablando y nos está diciendo y uno sabe que está equivocado y yo tengo razón. Pero esa persona comienza con esa lengua, hermano, esa sin hueso, y comienza a ser inflamada por el infierno y te comienza a decir cosas, y usted, si no tiene la paciencia, pues lo prende también a usted, hermano, y agarra la suya también y se inflama la rueda de la creación, y ahí terminamos, hermano, en pleitos, en guerras, como dice Santiago capítulo 4 versículo 1. Las guerras y los pleitos. Y nos hallamos en las congregaciones en guerras, en pleitos, divisiones. Y entonces por eso están los grupitos aquí, los de allá y los de aquí.
y estos quieren a estos, pero estos no los quieren. Y así levantamos manos santas. Señor, llénanos de tu Espíritu, Dios, santifícanos, purifícanos. Purifícame y lávame. Te quiero conocer. Y en murmuraciones y en pleitos y en broncas. Y te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. La preciosa unción en un vaso que no se deja limpiar. Hermano, yo no te estoy hablando quizá de la palabra perfección en todo el sentido, porque no lo es. Pero sabe, Dios debe mirar, hermano, la intención del corazón de nosotros. Debe mirar la intención de morir, de no quiero esto. Y por eso busco, por eso oro, por eso tengo contacto con la palabra, me intereso por escudriñar las escrituras, qué dicen, me deleito en la ley del Señor, me congrego, busco a Dios junto con mis hermanos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Debemos tener la conciencia clara, hermano, de qué es lo que hemos recibido también de parte de Dios, como para no sentarnos, hermano, en silla de quienes escarnecen o juzgan. Y no estoy hablando de que hemos de dejar pasar por alto, hermano, las murmuraciones y las mentiras de la gente, no, pero es abordarlas con sabiduría, con paciencia, humildad. ¿Y por qué antepone el apóstol paciencia, humildad y entrañable misericordia? Porque podemos encontrarnos con un hermano difícil que no acepta, entonces tenemos que tener paciencia, humildad, maneras de decirle las cosas. Que es difícil, claro, por eso dice soporten. Amén, amén. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, dice Efesios 4:32. Número 3, la calumnia. Número 3, si está escribiendo usted, la calumnia. La calumnia. ¿Qué es la calumnia? La calumnia es un pecado más, hermano, y es grave. En la Biblia se habla de la calumnia y es algo grave. Cuando se habla de calumniar, se refiere a difundir mentiras o medias verdades, a inventar cosas de otra persona, cosas que no son ciertas. Entonces ahí es cuando uno dice, me calumnió. ¿Por qué? Porque fue a hablar cosas que no son verdaderas, se las inventó en contra de mi integridad. O en medio de esas conversaciones, hermano, hay mentiras o hay verdades a medias, lo que converge en mentira, porque la verdad es verdad y la mentira es mentira. Si se hicieran mentiras verdaderas, entonces en Dios también habría mentira, porque Dios es verdad. Existiría la posibilidad de que en Dios también hubiese alguna mentira verdadera por ahí, porque como Él, la verdad hace parte de Él. Pero no es así, hermano. La verdad es verdad, la mentira es mentira. Amén. Es hacer acusaciones falsas con la intención de ¿qué? De dañar a otra persona, dañar la reputación de esa persona. Esto produce daños a la comunidad de
creyentes. Esto genera desconfianza entre los miembros de la iglesia. Qué feo, hermano, que entre hermanos en la fe no nos tengamos confianza. Entre los hermanos en la fe, en algún momento, en alguna circunstancia, nos tengamos que ver un poco incómodos, porque resulta que ahí está el hermano fulano de tal, y ese hermano, como ya tiene antecedentes, me genera desconfianza. Antecedentes que no deberían de estar presentes. Hay antecedentes de que ese hermanito levantó una falsa acusación contra alguien, se vio involucrado, y no solamente una vez, sino 2 veces ya. A ese hermano lo hemos encontrado en mentira, lo hemos confrontado con algunas cosas, e indagándole sin que él se dé cuenta, él ha tenido respuestas contrarias a lo que es verdadero, y hemos dicho: él miente. Y una y otra vez lo hemos encontrado en esa situación, y en determinado momento nos vemos incómodos con ese hermano, porque resulta que ese hermano no es confiable. Por eso dice: hablen verdad, no le den lugar al diablo. Amén, amén. No le den lugar al enemigo. Hermanos, debemos de santificar nuestras vidas en el Señor cada día. Y si bien somos gente de oración, la oración, hermano, debe convertirse en la ocasión en que nosotros podamos pedir, entre muchas cosas, esto. En Proverbios capítulo 6 versículo 19 dice: el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Y esto está hablando de la lista de 7 cosas que le son abominables a Dios. En el versículo 16 de ese Proverbio 6 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables a él: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren apresurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La mentira siembra discordia, la calumnia siembra discordia, la murmuración siembra discordia. No edifica, daña el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén, amén. El Salmo 101:5 dice: al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios aborrece esta clase de conducta, hermano, en el hombre y la mujer que le conoce que es su hijo, y en aquellos que tampoco son sus hijos. Pues estas cosas hacen parte del prontuario que Dios tiene, ¿verdad? Y bajo lo cual el Señor juzgará al mundo que no conoció a Dios. Pero no crea que cuando Dios te llame y me llame ante el tribunal de Cristo, el Señor no nos tomará también en cuenta estas cosas. Porque no estamos en el mundo. O sea, no somos del mundo. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Pero entonces, ¿qué pasa? Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y la murmuración aún hace parte, la calumnia hace parte, la mentira hace parte de nuestro entorno. Dios nos va a llamar a cuentas también de todo lo malo y bueno que hayamos hecho, aún siendo hijos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Y sin ir muy lejos, aquí en esta misma tierra, hermano, sufriremos las consecuencias de nuestra conducta.
antes de que nos llame el Señor a cuentas, como creyentes, llamados a cuentas. Amén, amén. Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11. Déjeme, por favor, yo busco aquí la nueva traducción viviente. Déjeme leerla en esa traducción, en esa versión de la Biblia, porque la tengo señalada aquí de esa manera, nueva traducción viviente. 5:11. Dice la escritura, y son palabras del Señor, dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Esto es calumnia. ¿Ve? Es mentira y calumnia acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque ustedes son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Qué está diciendo el Señor? Mire, hermanos, cuando a ustedes los persigan y los calumnien con cantidad de mentiras, gócense. El problema está cuando hablan y no es mentira, ¿verdad? Pero en ustedes pueden decir toda clase de mal, mintiendo, que usted hace aquello o que hace eso otro. Si no es verdad, hermano, tranquilo, gócese, porque así mismo hicieron con los profetas, hermano. Y lo que le espera a ustedes es una gran recompensa en el cielo, porque lo están difamando, están hablando mal contra usted, y no es cierto, no es verdad. Su conciencia está tranquila, gócese de que lo hagan. Da molestia en algunas ocasiones, ¿no? En algunos momentos hay molestia cuando hablan mal, hermano, de la persona, de su persona, de mi persona. Pero la Biblia dice que antes que tomar una actitud de enojo, de ira, dice: mejor glorifique a Dios y esté tranquilo. Si no es verdad, esté tranquilo. Tome dominio propio. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, uno escucha que hablan y dicen, y luego como que paran un tiempito y luego le sacan otra y bien olímpica, y uno dice: pero ¿cómo se les ocurre hablar una cosa de esas? Y a uno le da enojo, hermano. Yo me he enojado muchas veces, y por lo menos mi esposa me ha tenido que decir: amor, tranquilo, ¿de qué te preocupa? ¿Es verdad o no? Le digo: pues no, no es verdad. Entonces tranquilo, relájese. Pero, hermano, en ocasiones esas cosas, y eso es lo que persigue el enemigo, quitarnos la paz y que lleguemos a pecar. O sea, nos están hablando de algo que no es verdadero, y nosotros nos dejamos robar la paz y comenzamos también a hablar, y hablamos y hablamos, y en medio de ese hablar, hermano, no puede faltar el pecado, y Satanás quiere llevarnos a eso, aún con esa estrategia, y caemos muchas veces fácilmente en las trampas del enemigo, ¿verdad? Nadie sufrirá en vano, hermano. El Señor tendrá en cuenta todo lo que una persona hace por Él o sufre por su nombre en este mundo. Si se trata de calumnias, el Señor nos invita a no defendernos, nos invita a sufrirlo, porque no sufriremos en vano esa calumnia, esas cosas que hablan. No sufriremos en vano. Sufrirlo es no defendernos, quedarnos callados, o quizá decir: oh, tremendo, pero ya, súfralo. Quédese callado, no devuelva mal por mal. Esa actitud, hermano, de sufrir las cosas
no serán en vano, porque Dios nos recompensará en su gloria. Amén. Todo aquel que sufre por causa de Él, por causa de su nombre en este mundo, un día será recompensado por el Señor. Tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a tener el dominio propio frente a las cosas que nos molestan o que nos quieren sacar de casilla, porque ciertamente, hermano, no podemos decir que no, pero sabe, Dios traerá a memoria todo aquello que nosotros hayamos podido sufrir por causa de su nombre, entre esos las calumnias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, el chisme. El chisme. El chisme es una práctica condenada que implica la difusión de rumores o de información no verificada. ¿Ves? No verificada. Como cuando uno dice, ¿a usted le consta? ¿Ya lo verificó lo que está diciendo? La iglesia del Señor está llena de chismosos, hermano. Y hablo de la iglesia del Señor aquí en esta tierra, donde quiera que esté. Y está escrito. Si Dios, hermano, si Dios permitió que en las escrituras, en la Biblia, quedara registrado este tipo de cosas, no calumnien, no mientan, hermano, es porque Dios sabía que esas cosas iban a suceder en medio de su iglesia. Dios sabe que el día que tengamos que presentarnos, comparecer ante el tribunal de Cristo, el Señor se va a encontrar con todas estas cosas. Hágame el favor, ángeles, me colocan aquí todos los chismosos, aquí los que murmuraron, aquí todos salvos, ¿no? Pero aquí los chismosos, aquí los que murmuraron, y los va a llamar, venga. Yo no sé cómo va a ser allá, ¿no? Él va a dar recompensa, yo no sé cómo va a ser. Y tampoco sé que Él va a hacer filas o eso, simplemente estoy hablando por... No va a decir por allá que el pastor está la doctrina de las filas. Pero yo me imagino, ¿no? Que entre las muchas cosas que Dios nos va a llamar a cuentas, hermano, es los chismosos, calumniadores, mentirosos. Y no sé qué nos va a dar el Señor allá, corona. La Biblia habla de coronas, yo no sé. Si de pronto a los que son chismosos, calumniadores, mentirosos, que tienen de todo un poquito, les van a poner una corona de espinas o de alambre púa. Ay, pastor, yo quiero una corona con gemas, Yo no sé, hermano. La Biblia habla de coronas, pero yo no sé si eso, pues no sé si sea ignorante los que han estudiado a profundidad eso. Pero lo cierto es que Dios nos va a recompensar. Dios va a traer recompensas, hermano, allá arriba. ¿Amén o no amén? Porque todavía, hermano, nos prestamos para el chisme. Difundimos rumores, informaciones que no son verificadas, que implican la vida de otras personas, a menudo con la intención de hacer daño o de causar discordias. Que Dios nos ayude a tener control sobre la lengua. El hombre ha sido capaz de domar bestias salvajes. Pero qué bestias que hemos sido nosotros, que no podemos gobernar nuestra propia lengua, hermano. Y son los motivos de las discusiones en medio de la iglesia.
Se dice de una persona que habla o cuenta a alguien acerca de secretos o cosas de otras personas. Secretos, fíjese. Dicho de una persona que se da a la tarea de propagar rumores, de una persona que se entromete en un tema que no es inclusive ni de su incumbencia. Proverbios capítulo 16, versículo 28 tengo yo aquí. Proverbios 16, versículo 28 dice: el hombre perverso promueve contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Cuántos amigos, buenos amigos, se han separado, hermano, porque vino un chismoso? Y como no se prestaron para hablar del asunto, porque se llenó de resentimiento el amigo, porque le vinieron con cuentos de que este había hecho cosas de este, entonces le gana el orgullo a este, en lugar de ir y mirar y decir: vea, me dijeron esto, que dijiste esto de mí. No, lo deja así. Y entonces se abre y no se presta para hablar. Lo llama por teléfono: vea, amigo. No, pum, le cuelga. Y separa inclusive a los buenos, a los mejores amigos. El chismoso, dice allí. Proverbios capítulo 11, versículo 13. El que anda con chismes revela el secreto. Le dijeron: mira, no lo cuentes, te lo cuento a ti porque te tengo confianza. No, tú estoy en una tumba. Pero le olvidó decirle que era una tumba que le habían quitado la lápida y todo, y estaba abierta, ¿no? Y va y le dice: hermano, venga para que oremos. Venga, le cuento, pero para que oremos, no ayunemos, guerra espiritual. Y venga, le cuento este secreto. No, hermano, si le dijeron que no lo cuente, sea confiable. Acá entre nos, sí. Acá entre nos como los chismosos. Venga, le cuento el secreto. Pero contrario a eso, dice: el de espíritu fiel lo guarda íntegro. El de espíritu fiel lo guarda íntegro. ¿Cuántos dicen amén? Tengo otro por acá. Proverbios 20, 19. El que anda con chismes descubre los secretos. Es el mismo. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Oiga, no se meta con el chismoso. No se entremeta. Este ya trae otra parte, ¿no? No se entremeta con el chismoso. Número 5. No, vamos a dejar ahí. Voy a dejar ahí. Lo termino el jueves. Esto está bueno.